o que van a cantar. Bueno, la doctora Aurea Maya es doctora en Historia del Arte por la UNAM y desde 1991 investigadora del CENIDIM INVAL. Autora de libros y ensayos sobre ópera y zarzuela en México durante el siglo XIX y especialista en la catalogación de archivos musicales. Participó en el rescate y puesta en escena de dos de las óperas más importantes del repertorio mexicano, Hildegonda, de Melesio Morales, en 1994, y Catalina de Guisa, de Zenobio Paniagua, en el año 2019. Ha publicado en el Fondo de Cultura Económica, en el Instituto Mora, en el CENIDIM y en revistas especializadas como la revista Diacronías. Sus publicaciones más recientes, entre sus publicaciones más recientes, se encuentra el libro Ópera y Gastos Secretos. Su producción en México en el siglo XIX. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y es, por supuesto, una de nuestras investigadoras más comprometidas justamente con el ámbito musical del siglo XIX. Querida doctora Maya, adelante, por favor. Muchas gracias Víctor, agradezco la invitación y bueno, saludo a todos los que están aquí en el aula magna, es muy bonita verla con tanto público, y también saludo a los que nos ven allá por Interfaz ENART en este sábado que casi avisora lluvia, pero no llega. Bueno, este texto lo he titulado Ángela Peralta, un ruiseñor golpeado por la historia. En enero de 1874, Julián Montiel y Duarte registró la propiedad literaria del álbum de Ángela Peralta, que reúne 19 piezas de la muy conocida cantante mexicana. Esta fue su única obra con partituras musicales que se publicaría un año después con numerosos errores. Es posible que Ángela ya no revisara la versión final, pues se encontraba de gira por Europa, o si lo hizo, tal vez sus problemas de visión ocular la imposibilitaron para analizarlo con mayor precisión. 3 años antes, en 1871, la soprano había nombrado a Montiel su representante en México, en acuerdo con su esposo Eugenio Castera, y con quien se había casado apenas en 1866. Sin embargo, en Milán, Italia, Castera sufrió lo que hoy llamaríamos un derrame cerebral, que lo dejó incapacitado. Las gestiones para que Ángela fuera tutora legal y sobre todo, siguiendo las formas de la época, pudiera realizar transacciones económicas ilegales, fue tramitado un juicio por el propio Montiel. La resolución, emprendida por la cantante, señaló, cito, locura paralítica progresiva que lo ha puesto completamente inhábil para todo. Cierro la cita. Pocos meses después del inicio de la enfermedad, en 1877, Eugenio Castera fallecería. Ángela regresaría a México y establecería un vínculo con Montiel hasta su muerte en 1882, apenas 5 años después de convertirse en viuda. Sin temor a equivocarme, Ángela Peralta ha sido uno de los personajes mexicanos del siglo XIX peor tratados por la historiografía, no solo de los siglos XX y XXI, sino también por algunos que la conocieron en el mismo periodo que la vio nacer. Veamos algunos ejemplos. La revista Relatos e Historias publicó en 2023 que Peralta era, cito, hija de padres indígenas y de humilde cuna. Además, trabajó de sirvienta antes de dedicarse al canto. Hasta aquí la cita. Ambas afirmaciones son falsas. Ángela perteneció a la clase media, como bien señala Agustín F. Cuenca, uno de sus biógrafos, situación que además he podido comprobar con documentos legales. Veamos otro ejemplo. El recordado y sobre todo admirado crítico musical José Antonio Alcaraz escribió un ensayo que publicó como libro en el CENIDIM en 1984 con un título por demás significativo, con el ahínco de su voz pretérita Ángela Peralta de Castera. Ahí, intentando situar un justo lugar para el artista, tampoco lo consiguió por varios errores en los que incursiona. Cito, in articulo mortis, sin duda para asegurarse un rincón cerca del cielo, contrajo matrimonio con don Enrique Montiel,
No era Enrique, sino Julián, pero continuemos con la cita de Alcaraz. Quiere el donoso prurito de la exactitud aclarar que en la vida de la Peralta figurarán dos caballeros de apellido Montiel. Uno es don Enrique, el de pecaminosa y escandalizante unión adúltera con la diva, quien fungió como su empresario y promotor. Otro es don Julián Montiel y Duarte, por supuesto, a quien cabe suponer hermano del precedente, dada la coincidencia de apellidos y fechas. Este último fue el avispado editor de un álbum que contenía las primorosas composiciones de la tantas veces mencionada aquí. Hasta aquí la cita. En realidad, siempre se trató de Julián, y como bien señala Alcaraz, se les acusó de ser amantes, y todo fue, digamos, corroborado con la unión in articulo mortis, donde señala también la leyenda que alguien le inclinó la cabeza a Ángela para decir, sí acepto. La razón de este hecho radica en que Ángela, a la temprana edad de 38 años, se había contagiado de fiebre amarilla, un virus transmitido por la picadura de un mosquito, en una epidemia fatal que mermó a la población de Mazatlán de forma significativa, incluida la compañía de ópera. Montiel, con el matrimonio, aseguraría las propiedades de Ángela al no haber tenido hijos, pero sobre todo el uso del nombre. Debo decir que tengo dudas sobre el amorío por la rigurosa educación de la mujer en el siglo XIX y que Ángela siempre siguió en numerosos aspectos de su vida. Sin embargo, el juicio de su vida personal, haya sido cierto o no, ha distraído de la verdadera importancia que tuvo Peralta en el devenir de la historia del siglo XIX, no solo de la música, sino del país entero. Así, a partir de dichos, leyendas, novelas de ficción e incluso obras de teatro, y sobre todo sin la vasta revisión de fuentes documentales, se ha construido la historia de esta mujer que tanto significó para el siglo XIX mexicano. Es un deber reconocerla como la primera soprano mexicana que cantó en la Scala de Milán, acto que más de una cantante actual desearía hacer, aunque fuera solo una función, como lo hizo Ángela. También es deber reconocer que actuó en varios teatros europeos cantando los principales papeles protagónicos de las óperas italianas más célebres de la época. También hemos dejado de reconocer que fue una de las primeras mujeres empresarias mexicanas que invirtió su dinero en uno de los negocios más riesgosos de ese tiempo, pues siempre, y como lo he podido comprobar en mi libro más reciente, no siempre había utilidades para los propietarios de la compañía. Y sobre todo, no hemos sido capaces de reconocer que Ángela Peralta fue clave en el proceso civilizatorio que el gobierno mexicano, en sus distintas filiaciones políticas e ideológicas, utilizó para legitimarse como una nación avanzada. Primero, su nombramiento como cantarina del imperio, es decir, cantante oficial de la corte de Maximiliano, hizo que varios liberales, como el influyente escritor Ignacio Manuel Altamirano, le dieran la espalda, como lo señaló ella misma en algunas cartas que se han conservado. Pero a la caída del imperio, el gobierno juarista, a través de la Sociedad Filarmónica Mexicana, la reivindicó, pero aquí es donde también no se ha interpretado de forma objetiva la historia. Proveniente de una posición económica bastante sólida, como hemos podido comprobarlo a través del testamento de su padre, la historiografía ha señalado lo contrario, tal vez impulsados por menciones del propio Altamirano, quien en 1870 pronunció un discurso en la distribución de premios del conservatorio de la mencionada sociedad, en la que afirmó que la institución musical se constituía como un instrumento civilizatorio para evitar que la mujer se convirtiera, cito, en esclava de la miseria, pues desde el momento en que el arte y la gloria colocan una corona de laurel sobre la casta frente de una mujer, la fuerza la respeta, la miseria se aleja de ella y la virtud la protege. Más que citar un nombre para utilizar mis palabras, señaló Altamirano y nombró a Ángela Peralta. Por otra parte, también nos encontramos con juicios severos, como fue el caso del compositor Melesio Morales, que ante la propuesta en 1905 de erigir una estatua en su honor, tal vez creyendo que la merecía más él, demeritó su labor artística. Cito a Morales: la Peralta fue buena cantante y sus recursos vocales,
puramente los vocales, fueron suficientes para haberle permitido abordar escenas de grandes teatros. Pero el hecho es que esos escenarios no los escaló, ni mucho menos los dominó. Hasta aquí la cita. Me parece que el celo profesional nubló la objetividad del también muy admirado Melesio. Y aquí debo agregar que tanto Morales como Zenobio Paniagua, quien la conoció cercanamente y le dedicó una canción que hoy escucharemos, desempeñaron incluso el papel de héroes nacionales desde la cultura, es decir, como articuladores de lo civilizatorio. Hace unos días, en este mismo lugar, el aula magna del CENART, se presentó el libro Teatro Ángela Peralta de Sergio López, un riguroso investigador del sitio. Ahí señala también con documentos sustentados que Ángela, si bien arribó a Mazatlán, nunca cantó en el teatro, como señalan otros autores. Pero después de la primera función, porque después de la primera función, la mitad de la compañía ya se había contagiado de la terrible enfermedad. López señaló que Ángela se volvió el símbolo para aliviar el duelo por la epidemia. Todos la lloraron en señal de sus propias pérdidas, y ahí comenzó la ficción. A la luz de las múltiples versiones y juicios que han rodeado la figura de Ángela Peralta y a 180 años de su nacimiento, resulta indispensable mirar más allá de los mitos, los prejuicios y los relatos repetidos. Su vida y legado, empañados tantas veces por rumores y lecturas parciales, merecen una valoración justa y documentada. Ángela Peralta no solamente fue una intérprete de talla internacional, admirada en los escenarios más exigentes de su tiempo, sino también una pionera en el ámbito empresarial y un símbolo de los ideales nacionales en una época marcada por profundas transformaciones. Reconocer la complejidad de su trayectoria implica reivindicarla no solo como artista, sino también como una mujer decidida, capaz de forjar su propio destino en un entorno adverso. Recordarla es rescatar una parte fundamental de la historia cultural y musical de México y comprender que tras el velo de las leyendas existe una vida singular cuya resonancia contribuyó a forjar este país. Muchas gracias.